Y para acabar este precioso programa, ¿de qué me cuentas en esta villa tan preciosa y tan maravillosa como es Santillana del Mar? Pues tengo y me queda una sección que sé que os encanta a todos, que es la sección más cañera de ¿Qué me cuentas?, que es la sección de actualidad. Y para ello tengo conmigo a mi queridísimo compañero David Laguillo. Hola, David. Hola, Asun, ¿qué tal? Bueno, sitio de lujo hoy. Sí, estoy encantado, la verdad. No será por la cantidad de veces que he venido a esta plaza, Sí. pero hoy se ve desde otra forma. De otra forma, desde ¿verdad? un atril, Desde otra perspectiva. Bueno, hoy, mira que es una pena de que estemos en este precioso lugar y que tengamos que tratar en los temas de actualidad temas tan complicados, tan dolorosísimos, y que concretamente uno de ellos, sobre todo a todas las mujeres de este país, nos tiene, no voy a decir en pie de guerra, pero nos tiene dolidas y sobre todo dispuestas a luchar todo lo que sea para que esto cambie. Estoy hablando de la sentencia y la puesta en libertad de los miembros de la manada. No sé si llamarlos manada o qué llamarlos, porque al final manada lo podemos remitir a los animales. Y estoy segura que ningún animal haría nada así con los de su misma especie. Antes de comenzar, voy a dar voz a la persona que fue agredida, a la persona que para todas y para todos fue violada. No fue agredida sexualmente, como dice la sentencia, sino que fue violada. Voy a dar la voz en el escrito que se ha hecho viral en las redes y que dice así: vivo en un país en el que no se considera agresión sexual que 5 hombres me metan de noche en un portal agarrándome de las muñecas, cuando estoy en estado de embriaguez, aprovechando su evidente superioridad física y numérica. No se considera agresión sexual que me penetren simultáneamente a mí y a mis 18 años por todas las partes, mientras lo graban con sus móviles. No se considera agresión sexual que en estas condiciones hagan lo que quieran dentro de mí y que lo hagan sin preservativo. No se considera agresión sexual que ellos estén tan cachondos como eufóricos, jaleándose y pidiendo a gritos turno para entrar dentro de mí, mientras yo no hago ni la más mínima muestra de estar disfrutando con la situación. Vivo en un país en que no hay ni rastro de agresión sexual, en los que hablan de que hay que llevar burundanga, que luego queremos violar a todas, que difunden vídeos de contenido sexual en los que yo aparezco, 7 vídeos explícitos en los que se me ve cómo me humillan, cómo me vejan. No hay rastro de agresión sexual. Después de su fechoría, ellos se van a seguir de fiesta y ahí me dejan tirada en un portal sin nada, robándome el móvil antes de marcharse para que no pueda ponerme en contacto con nadie. Nada hace pensar que ella ha sufrido agresión sexual, aunque esté sola de madrugada, llorando en un banco de una ciudad desconocida, hasta que una pareja me encuentra y llama a la policía. No hay agresión sexual, aunque los guardias, el personal médico y mi estrés postraumático digan lo contrario. No hay agresión sexual, aunque 2 años después siga necesitando asistencia psicológica. No hay agresión sexual porque la educación sexual en mi país lo que nos ha enseñado es el porno. Vivo en un país en que la justicia da carta blanca
a los violadores y asesinos. Y me dice que si siento que me van a violar, no puedo entrar en estado de shock. Tengo que gritar mucho, patalear y oponer toda la resistencia física que mi cuerpo de 18 años me permitan para que no me hagan daño. Para que se me note después sangre, moratones y alguna fractura como mínimo. Vivo en un país en el que antes de tener 25 años me los volveré a encontrar en cualquier calle, en cualquier fiesta, en cualquier ciudad. A ellos, y ahora quiero que Alfonso ponga sus fotos, a José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero, Ángel Boza y Antonio Guerrero. Podré cruzármelos de nuevo y será entonces cuando los pedazos que intento reconstruir a diario vuelvan a tambalearse. Por mí y por todas mis compañeras seguiré con un objetivo muy claro. Como decía mi abuela, lo que no tuve para mí sea para vosotras. No es no. Dime, David. Uy. Pues ratifico palabra por palabra todo lo que ha escrito la víctima. Al respecto de la víctima, además, no solo es lo que ella describe y que se ha hecho viral en redes sociales, sino que también me gustaría recordar que la víctima además ha sufrido una doble o triple humillación pública, porque ahí ha habido incluso cínicos que se quejaban de que se difunda la imagen de los ahora ya condenados, ya no son presuntos, ya no son... Bueno, la presunción de inocencia pues ya la dejaron atrás porque la condena... Porque están condenados, sí. La tienen. Pero hay gente que se ha quejado de que la imagen de los 5 miembros de la manada se ha difundido mucho en medios de comunicación y en redes sociales. Y más que la seguiremos difundiendo. Y más que se seguirá difundiendo, pero es que, por desgracia, semanas atrás hubo bastante polémica porque en algún foro de los más visitados de este país... otras personas que tampoco merecerían la catalogación de persona o que también se les podría incluir en la manada o en la piara, pues se dedicaron impunemente a buscar la información personal de la víctima y hacerla pública en uno de los foros más visitados en español, en concreto que creo que era el Foro Coches, donde se difundió tanto el nombre como imágenes de la víctima, o sea, gente que además, parapetada por el anonimato y por la cobardía de un ordenador, se dedicaban a difundir los detalles personales de la víctima. Entonces yo creo que esta reflexión que hace ella nos tiene que hacer pensar como país muchas cosas, desde la educación que damos concretamente a nosotros, a los hombres, en materia sexual o en materia sentimental, y también bueno, pues hay que reflexionar sobre algunos factores judiciales, en concreto la diferenciación entre abuso y violación, que a ver dónde se pone ese límite, porque puede ser tan sutil que la sociedad no lo entienda, y si la sociedad no comprende sentencias judiciales, algo se está haciendo mal. ¿Qué podemos pensar de un país? ¿Qué podemos, no de un país en este caso, ¿no? sino de unos jueces que entienden primero que no es violación, efectivamente que es abuso, cuando todos estos hombres, lo que dice la víctima, pues la cogen en estado de embriaguez, la invitan, pues ella no sabría ni, pues qué sé yo, qué se imaginaría ella, y que alguien diga que es que lo que se iba es a pasárselo muy bien, ¿no? Que les condenen a 9 años de prisión y que después de cumplir 2 años pues tengamos que ver un tribunal, y concretamente con el voto afirmativo de una mujer, que todavía no lo puedo entender, que decide ponerlos en libertad bajo fianza de 6.000 euros. No puedo pensar qué tiene esa mujer en su cabeza. Tampoco voy a decir tendrá una hija, porque esas formas tampoco las entiendo ni las deseo para nadie. Yo no deseo el mal absolutamente a nadie, pero no puedo entender qué puede tener esa mujer en esa cabeza pensando que a otra mujer
un montón de hombres, además con buen peso, grandes, es decir, fuertes, le han hecho lo que les ha dado la gana. ¿Qué queremos trasladar a nuestros jóvenes, a nuestras niñas, a nuestros niños? ¿Qué les queremos trasladar? De cómo son las relaciones entre los seres humanos. ¿Qué les queremos trasladar? Que porque ella no gritó, se lo estaba pasando bien. ¿Qué les queremos trasladar, David? Y porque no tiene heridas. Una de las justificaciones de la puesta en libertad y de la sentencia es que no hay heridas físicas en la víctima, entonces, o que las que hay son muy leves. Realmente las sentencias tienen muchos puntos muy cuestionables. Yo he consultado antes de venir aquí a personas del ámbito jurídico, porque evidentemente yo tengo algunos conocimientos, pero no en profundidad. Entonces sí que me han explicado que parte de varios supuestos erróneos, concretamente lo que ya hemos dicho, entre no considerar violación, dejarlo solo en abuso. Este es uno de los factores que más ha ofendido a buena parte de la sociedad española, no solo mujeres. A las manifestaciones han asistido y asisten, por fortuna, manifestaciones muchísimos multitudinarias hombres. En toda España. Y lo que hemos dicho antes, cuando una sentencia tan mediática y tan polémica como esta, la sociedad no es capaz de entenderla, es que algo falla o en la argumentación jurídica de estos magistrados o en la propia ley, que bien es cierto que han dicho desde el Gobierno que se están planteando, no en caliente, hay que hacer la matización de que las leyes no conviene cambiarlas siempre en caliente, pero que sí que es cierto que las normativas o los diferentes reglamentos en los cuales se basan los magistrados para llegar a sus sentencias, hay que hacer modificaciones, porque quizás hay diferenciaciones tan sutiles y tan basadas en apreciaciones subjetivas como aquello del jolgorio, que lo recuerdo y a muchísimas personas nos supuso bastante shock aquellas frases del jolgorio que presuntamente el magistrado veía en el vídeo. Entonces, creo que hay mucho para reflexionar como sociedad. Desde luego, creo que nos queda mucho. Efectivamente, hace 2 semanas hablé de que el nuevo gobierno de este país abría una ventanita en ese techo de cristal que todavía, por muchas cosas que hayamos ganado, tenemos las mujeres. Habría una ventanita en el sentido de ese gobierno, el gobierno del mundo que más mujeres tiene, que más ministras tiene. Pero, sin embargo, yo creo que con esta puesta en libertad de estos seres humanos, no les voy a llamar otra cosa, es que no sé ni qué calificativo darles, desde luego yo creo que esa ventanita se ha vuelto a cerrar un poco otra vez. Sí, ha sido como una especie de hacia adelante y hacia detrás. Entonces, un pasito para adelante y otro pasito para detrás. El pasito que se ha dado para atrás casi es más grande que el otro, porque, bueno, me vuelvo a remitir al voto particular del juez Ricardo González, que después ha sido el que ha redactado la sentencia después de la absolución, de la puesta en libertad, perdón. Y realmente es que las apreciaciones eran bastante peculiares. Y más todavía teniendo en cuenta que estos 5 elementos todavía tienen pendiente el juicio de Pozo Blanco. De Pozo Blanco, efectivamente. Porque no era la primera vez que la liaban, por decirlo así, de esta forma, que la liaban y que iban a fiestas con ánimo de liarla. Recordaremos esas conversaciones por WhatsApp en las que hablaban de usar la burundanga, etcétera. Como sabemos, la burundanga es una droga que anula, anula la voluntad completamente. Y por lo tanto ellos se jactaban cuando se iban de fiesta de que llevaban burundanga. Espero, desde el gobierno de Pedro Sánchez se ha hablado de que a partir de ahora el gobierno se va a personar de parte en todos los juicios de violencia sexual, pero desde luego algo tiene que cambiar en este país cuando hay sentencias así y se sigue matando a mujeres. Algo tiene que cambiar. Es toda esa evolución que tenemos, ese mundo virtual en el que podemos hablar en tiempo real con Australia, viendo a la persona con la que estamos hablando, que era algo impensable para todos, no para nuestros abuelos, sino para nosotros mismos. Todo eso nos tiene que servir de algo.
toda la información que tenemos, toda la información en cuanto a todo el tema, a los niños, al tema de preservativos, a todo ese tema, toda esa información la tenemos que aprovechar para algo. No podemos seguir con este tipo de sentencias, ni pueden seguir muriendo mujeres a manos de sus parejas, porque entonces es que no merecerá la pena. ¿Sabes lo que has dicho antes al respecto de la conexión global, de que podemos hablar con cualquier persona en cualquier parte del mundo? Sí. Y también has hecho antes una alusión interesante al tema de la pornografía, que la propia víctima relataba que la educación sexual de este país se está llevando a cabo bueno, pues de mala manera a través del porno. En este sentido, yo como hombre que soy, he visto, como todos, la verdad, no lo podrá negar prácticamente nadie, en ocasiones pornografía, pero debo hacer una matización en la asquerosidad, en la evolución asquerosa que ha tenido el porno, por ejemplo, desde los años 90 hasta el día de hoy. A día de hoy la pornografía actual es violenta, es agresiva, fomenta estos corrillos de 5, 6, 10, 12 hombres con una mujer o con dos. Eso se fomenta porque la gran parte de los vídeos que se pueden ver en Internet o en cualquier canal, pero sobre todo en Internet, son muy en este estilo. Es decir, es un estilo de pornografía que nada tiene que ver con aquellas películas hasta cierto punto de argumento ingenuo del butanero que iba por los pisos, etcétera, etcétera. Ya es como muy, muy agresivo y cada vez más humillante hacia la mujer. Me gustaría que quizá también en ese mundo, en ese submundo del género cinematográfico, se haga una reflexión del tipo de pornografía que se está produciendo, que se está distribuyendo y que se está consumiendo, porque en la mente de una persona normal, en la mía o en la de cualquier otro hombre, no causa ningún efecto de ver un vídeo o dos de esas características, pero en la mente quizá de 5 tarados como estos, probablemente causa el efecto de esto tenemos que hacerlo, esto tenemos que llevarlo a la realidad, podemos hacerlo, lo hemos visto y se puede hacer. Desde luego sabemos que ha quedado en libertad, además con una fianza muy pequeña para casi todos, yo creo, ¿no? Que pensamos todos que es muy pequeña, que es de 6.000 euros. Tienen que personarse todas las semanas, varios días a la semana se tienen que personar en un juzgado o en una comisaría. Pero desde luego yo creo que tienen también prohibido, totalmente prohibido entrar en la Comunidad de Madrid, que es donde vive la víctima. Pero desde luego yo creo que la semana que viene ya empiezan los Sanfermines y yo creo que desde todos los colectivos, desde todas las asociaciones que son los que se encargan de hacer esos Sanfermines, se les ha dicho que no se les quiere ver por allí, que no queremos a personas así, no queremos a hombres así, porque no puedo pensar lo que van a trasladar a sus futuros hijos. No lo quiero ni pensar. Alguien que hace eso, que trata a las mujeres como si fueran un trozo de carne. Desde luego, nos queda muchísima reflexión, muchísima reflexión. Hay que seguir diciendo bien alto todas las mujeres, todas las niñas, todos los hombres que no es no, no es quizás, es no. Y que cuando decimos no, es que es no. Por lo tanto, espero que todas las manifestaciones que se van a producir además a lo largo de todas las fiestas de este país, porque no se va a dejar caer este tema y no lo podemos dejar caer. Espero que sirvan de algo. Y además, tanto la Diputación Foral de Navarra como el Ayuntamiento de Pamplona se personaron también como acusación popular contra estos cinco elementos. Pues lo dicho. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero desde luego, desde aquí, tal y como dije al principio del programa, mi repulsa más total hacia estos seres humanos que denominamos y se denominaban a sí mismos como la manada, pero como decimos, los animales protegen a todos los de su especie. Y ellos han demostrado
que no. Y ahora, David, vamos a pasar a otro tema, como es la condecoración que se dio en su momento a Billy el Niño, y que desde luego se está pidiendo a Pedro, se está pidiendo al ministro, concretamente esta mañana lo estaba viendo, al ministro del Interior, se le está pidiendo que se le quite dicha medalla. Y claro, que además esas medallas lo que le sirven es para ganar más dinero cuando se pensione. Está pensionado. Está pensionado ya. Está cobrando, eso encima, ¿no? Está cobrando, al parecer, un 50% de incremento en su pensión normal. Este señor... ¿Quién es Billy el Niño? Recuerda un poco, vale, porque habrá muchos telespectadores que no sabrán quién es Billy el Niño. Sobre todo los más jóvenes no sabrán que este hombre era un inspector de la Brigada Político-Social, se llama Antonio González Pacheco, pero siempre es más conocido como Billy el Niño, y este hombre básicamente se dedicó durante el franquismo a torturar y a amenazar a muchísimas personas que formaban parte de la oposición a lo último del régimen de Franco. Es decir, muchas personas, generalmente jóvenes, que desconocen partes de la historia del régimen de Franco, pues probablemente no sabrán que había censura, que no había libertad de expresión y que había una parte de la, entre comillas, policía, vuelan los papeles. Que nos vuelan los papeles. Ponemos aquí la botella y a ver. Eso, ya está. Había una parte de la, digamos, policía que se dedicaba a, bueno, pues a torturar a opositores, comunistas o sospechosos de comunismo, etcétera, etcétera. Y uno de los más, entre comillas, eficientes en esta asquerosa y desagradable tarea de torturar a otro ser humano era el tal Billy el Niño, del cual se llega a decir y se llega a contar que incluso en algún momento llegó a apuntar con una pistola a un niño pequeño, hijo de un detenido al que estaba detenido por motivos ideológicos y políticos. Creo que nos queda a todos claro el por qué se está pidiendo al nuevo gobierno, porque hasta ahora se había pedido, pero el gobierno de Mariano Rajoy no había hecho oídos sordos a este tema, en su estilo de no hacer nada hasta que venga el siguiente que gobierne, pues bueno, él no había hecho mucho caso. Pero el nuevo ministro de Interior, que es Fernando Grande Marlaska, que además ha sido magistrado, lo ha dicho, ha dejado caer ya que se está estudiando el quitarle a este hombre sobre todo las medallas, el mérito policial, etcétera, etcétera, la Cruz Roja de la Policía, bueno, en fin, tiene varias de estas, porque además sería también una forma de aplicar la memoria histórica, que existe una ley en este país sobre memoria histórica que durante bastantes años no se ha aplicado al 100%, con lo cual ahora se puede empezar a aplicar, sobre todo para resarcir a las víctimas. Sobre Billy el Niño me resulta muy curioso verle cómo huye y cómo corre cuando los reporteros, especialmente los de La Sexta, le han estado persiguiendo estos días. Y yo que lo he visto en televisión, como muchos otros espectadores, yo pensaba, digo, bueno, pues qué menos, ¿no?, que este hombre que se dedicó a perseguir a otras personas cuando él era joven, que como mínimo que ahora que le persigan un poco a él, que le molesten un poco en su vida diaria hasta que se decida que al fin será quitarle sus incrementos, lo que cobra de más en la pensión. La pensión, como es normal, a nadie se la pueden quitar por la carrera, por su trabajo realizado, pero lo que cobra de más en virtud a esas 4 medallas, pues sí. Ley de memoria histórica también que está, además, este gobierno le está intentando llevar a cabo con la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Sí, eso es. Ahora está también ese tema sobre la mesa. De todas formas, bueno, yo creo que en este caso de la memoria histórica está bien quitar alabanzas que haya en los pueblos o en las ciudades en cuanto, por ejemplo, a estatuas del caudillo, etcétera, etcétera, determinados nombres de calles. Pues sí, pero quizás, no sé, igual tiene que haber a veces un poco de equilibrio según las cosas que se pueden hacer o no, porque igual es como excesivo en ocasiones. El Valle de los Caídos no deja de ser un monumento con un carácter turístico que evidentemente yo no defiendo, yo no iría por allí ni muerto. ¿No le conoces? No, yo sí, no. sí. Pero vamos, que en principio además, está ahí. También José Antonio I de Rivera.
también allí enterrado, sí. Sí, yo sí lo conozco. Fui hace muchos años, hace muchos años, y sí lo conozco, desde luego es un monumento imponente, pero bueno. Es que yo no soy partidario del revisionismo histórico, es decir, yo soy partidario de recordar las cosas, es decir, porque un pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Entonces, o a desaparecer. O a desaparecer. Es decir, si no conocemos nuestra historia reciente, si las nuevas generaciones no recuerdan que hubo una guerra civil, que después hubo una dictadura y que durante muchos años en este país no hubo libertad, pues quizás en un futuro cerca o a medio plazo pues pueden estar condenados a no acordarse y a repetirlo. Es que también muchos jóvenes, como no vivieron esa época, pues no cabe duda de que entienden que la vida es lo que vivimos ahora. Un país de libertades en el que podemos hablar, decir, escribir, trasladar desde las redes lo que queramos. Entonces, yo creo que es importante, efectivamente, como dice David, que recordemos todas esas cosas que ocurrieron en este país, todo lo que hemos ganado en el sitio en el que estamos, y desde luego creo que traerá muchos escritos y traerá muchísimas horas de televisión todavía, esa retirada de los restos posible retirada de los restos de Francisco Franco, del dictador del Valle de los Caídos. Sí que va a dar mucho que hablar, porque evidentemente es un tema que está en la calle. El otro día estuvo su nieto, Francisco Franco, Francis Franco. Estuvo en televisión en el programa de Ana Rosa, y decía, claro, que les tenían que pedir permiso a ellos, que no lo podían sacar de allí si no les pedían permiso, ¿no? Bueno, tengo entendido que uno de los miembros, creo que no sé si era u otro de la familia Franco, se ha sabido esta semana que se acogió a la regularización de Hacienda. Concretamente, mismo. Pues bueno, pues bienvenido sea todo el dinero que aflore para la parte pública de Hacienda, pero también es cierto que lo podía haber declarado anteriormente, y es cierto que también se han acogido a que determinadas cifras, antes a la ley Montoro, que permite sacar a la luz determinados ingresos de origen extraño, pues podrían haberlo hecho antes, pero bueno, bienvenido sea si regularizaron algo de ese dinero. Bueno, y ahora para acabar el programa, vamos a hablar de algo que hablé pues casi al principio del programa. Estuvo aquí Rebeca Natur, estuvo aquí de Natur Ecotienda, y estuvo hablando precisamente, estuvo con la dueña de ganadería, María, de ganadería Siete Valles, y nos estuvo hablando pues de la carne ecológica, ¿no? De la carne ecológica, y hablaba pues de la importancia y de cómo ellos pues las partes menos nobles, pues las partes que se dedican para el guiso, para guisar, la carne de guisar, pues que la destinaban a comedores sociales, ¿no? Porque decían que también la gente de los comedores sociales pues tenía derecho a comer esa carne ecológica, ¿no? Y entonces fue cuando me recordé de que iba a hablar contigo al final del programa de esas dietas inadecuadas que tenemos concretamente en las cocinas de Sierra Llana, que se da a los enfermos. Cuidadito, ya no estamos hablando de que las comemos nosotros, o sea, los enfermos. Comida de plástico, ¿verdad, David? Cuéntame un poquitín. Bueno, pues esto viene a raíz de una denuncia sindical. El sindicato UGT lleva ya bastante tiempo, la verdad es que no es la primera vez que lo hacen, pero sí que ha sido, hace más de un año, llevan reivindicando esto, la baja calidad en las cocinas de la comida que se sirve en Sierra Llana. Pero lo más llamativo de la última intervención que han tenido ha sido que ya han empezado a difundir muchísimo material gráfico, fotografías y vídeos de las propias cocinas de Sierra Llana, en los cuales se aprecia el tipo de comida que se está sirviendo, se aprecia también el pésimo estado de las instalaciones de la cocina de Sierra Llana, la cocina de Sierra Llana tuvo... Que no es la cafetería, es la cocina. Es la cocina de Sierra Llana. Por eso digo, porque la cafetería tuvo una remodelación no hace tanto tiempo y quedó súper bien, vamos, el aspecto es muy bueno. Lo que vemos es la cafetería, esa es la cafetería abierta al público, pero en Sierra Llana hay 3 instalaciones de tipo hostelero. Entonces, una es esa cafetería abierta al público,
Otra es una cafetería para el personal que no está de acceso público. A esa cafetería he entrado yo alguna vez, tengo familia en el personal. Yo no. Y luego ¿Y dónde está esa cafetería? Se entra por uno de los pasillos, no me recuerdo muy bien, pero por el ascensor, por ahí. ¿Pero en la planta baja? La planta baja, sí. Vale. Y luego está la cocina, donde se cocina para los enfermos. Entonces no tiene nada que ver, aunque la concesionaria de momento sigue siendo la misma empresa, tanto la de la cafetería del público como la de la cocina de Sierra Llana. Y al parecer se ha renovado la concesión de la cafetería del público, lo cual no deja de ser un poquito sorprendente tras conocerse todas estas denuncias sindicales de cómo está la cocina para los enfermos de Sierra Llana. Entonces, lo que ha difundido el sindicato UGT es muy interesante. Seguramente nuestro compañero Alfonso sobreimpresionará algunas de las fotografías en montaje, en las cuales se ven las siguientes cosas. Yo lo voy a ir describiendo. Se ven pescados con muchísima cantidad de espinas, lo subrayo porque no es ni una ni dos espinas, y hay que tener en cuenta que esto lo comen personas que están enfermas, en buena medida personas mayores, muchas personas que están solas y que para comer no se arreglan muy bien. Yo he sido testigo en ocasiones, cuando he acudido a ver a algún familiar, de que en la cama de al lado hay una señora mayor que está sola y que no le traen la comida y no se arregla bien. Entonces, cuando les dan esto con espinas es muy difícil de comer. Luego, por ejemplo, hay frutas, como por ejemplo hay unas fotografías de unas manzanas en las cuales se ve en la sección partida de la manzana que la frescura de esa fruta brilla por su ausencia. O sea, se ve cómo está el estado de la manzana. Luego también se ve en otra de las fotografías cómo sirven a algunos enfermos un plato en el que aparece una especie de tostada de pan de molde con queso por encima, que viene a ser como una especie de pizza, y un embutido, algo que en ningún caso es saludable, y esto Rebeca o cualquier persona que sepa madre mía, de dieta sabe que esto no es ni siquiera bueno para una persona normal, ya ni hablamos para una persona que esté enferma. Entonces, pues en principio este es el tipo de comida que se sirve. Luego está el apartado de las instalaciones de la cocina, que también tela marinera, como lo tiene la concesionaria Eurest, que se llama, la empresa es Eurest Colectividades. Bueno, pues el carro de los platos para lavar los platos está estropeado al parecer, e incluso se ha llegado a servir comida a los pacientes en platos de plástico. En las fotografías hay una fotografía, realmente es que hay cosas que no... Pero, vamos a ver, esto es una concesión que da la propia Consejería, me imagino, de Sanidad. Sí. Pero que después corresponderá a la Dirección de Sierra Llana el que todas las cosas se estén haciendo. Es decir, se les da una concesión para las comidas y para las cenas y para los desayunos. No entiendo nada. Se está haciendo ya un seguimiento y el Servicio Cántabro de Salud ya ha abierto mínimo 3 expedientes, de los cuales son los 3 negativos. Creo que al parecer solo hace falta un cuarto para que cuando se tenga que valorar si a esta empresa se le renueva o no la concesión de las cocinas de Sierra Llana, lo más probable es que si impera el sentido común se vea esta situación que es muy negativa y probablemente no se renueve. Es que además está el factor que me estaba acordando ahora de que por el contrato tienen que tener mínimo 15 días material suficiente en la despensa para tener 15 días de suministro básico con todos los materiales de alimentación. Pues bien, hay un vídeo de los trabajadores en el que se ve que la despensa está prácticamente desabastecida y que tienen lo justo para el día y poco más. Desde luego, como digo, los medios de comunicación están para entretener, informar, trasladaros cosas, divertiros, pero lo principal, para denunciar y sobre todo para ser vuestra voz
Sobre todo esta situación no se puede consentir. Efectivamente, alguien tendrá que responder, es con dinero de todos, y alguien tendrá que responder y no se puede consentir que los pacientes, porque esto para mí es un maltrato para los pacientes, para y para mí, los trabajadores. Y para los trabajadores, porque claro. Está el otro factor que casi se me olvidaba, pero vamos, es súper importante. Actualmente, de una plantilla de 33 personas en la cocina de Sierra Llana, están de baja un mínimo de 12 personas de baja que no se suplen. Con lo cual la consiguiente carga de trabajo para el resto de trabajadores que está, para sacar al día el trabajo, pues es enorme. Entonces, esto quiere decir que los trabajadores que quedan están sometidos a más presión laboral y, claro, esto puede conllevar, esto me lo decían representantes sindicales, en un futuro muy cercano, más bajas de más trabajadores porque simplemente no pueden aguantar el ritmo de trabajo. Pues ahí queda esa denuncia. Esperemos, bueno, David seguirá en ello. Ya sabéis que este tipo de noticias no las suelta y sigue en ello a ver cómo se van desarrollando. Pero desde luego esperemos que las autoridades tomen las medidas oportunas, sobre todo lo que digo, porque ya es para mí un maltrato hacia el propio paciente el someterlos a estas situaciones, y allí lo que tienen que estar es no solamente medicados, sino que tienen que estar bien alimentados. Pues sí, efectivamente es un maltrato a los pacientes, como bien dices, un maltrato también a los propios trabajadores. En cierta medida también es una especie de, entre comillas, desprecio hacia las autoridades sanitarias cántabras, porque es como decir, tengo la concesión, hago lo que quiero con la concesión. Y bueno, tengo que decir que nuestro periódico ha intentado en repetidas ocasiones contactar con la empresa Eurest Colectividades para consultar y contrastar su opinión sobre este asunto, y la empresa no nos ha respondido. Considero que como periodista 4 llamadas telefónicas es más que suficiente para que la empresa, si quiere, responda, y si no quiere, no responda. Pues lo dicho, ahí queda esa denuncia. Uy, que nos lleva el viento a la hoja, David. Bueno, y con esto, con estas 3 noticias, desgraciadamente ya sabéis que me gusta traer noticias agradables y noticias que os gusten, pero yo creo que lo que digo, estamos aquí para denunciar y para informaros. No podíamos dejar pasar, como ya dije al principio del programa, esa desgraciadísima sentencia de La Manada y ese error, no me cansaré de decirlo, respecto, por supuesto, al Poder Judicial, pero ese error para con todos los ciudadanos y sobre todo para con las mujeres, de dejarlos en libertad bajo fianza de 6.000 euros. También hemos hablado de Billy el Niño, ya os ha informado David, y sobre todo hemos denunciado esa situación en las cocinas de Sierra Llana. Hasta la semana que viene, David. Hasta la semana que viene. Y a vosotros, desde este precioso ayuntamiento de Santillana del Mar, desde, sin lugar a dudas, uno de los pueblos más bonitos del mundo, me despido hasta la semana que viene. Espero teneros al otro lado de la pantalla, a todos y cada uno de vosotros. Un beso.